Muy buenos días. Buenos días. Queridos estudiantes, pues muchas gracias por estar aquí. Maestro Julio Belbel Anachuri. Este es un nombre muy importante que quiero que recuerden siempre, porque es sucreño, porque lo están viendo en muchas partes del mundo, está siendo reconocido por su arte, la obra que les vine a presentar hoy, y es para nosotros un honor tenerlo en la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, en estos encuentros de Cátedra Caribe que queremos instaurar en nuestra corporación, exaltando el arte, la cultura y a los artistas que hacen posible que esto se conozca en el mundo. Entonces, muchísimas gracias al maestro Julio Belbel Anachuri por estar aquí. Desde el semillero Aflera también les damos muchas gracias por la organización y por hacerlo posible. Maestro, los dejo con los estudiantes de psicología. Bueno, muchachos, buenos días. Primero que todo, agradecido con la universidad, con el semillero, de haberme dado esta oportunidad de poder compartir con ustedes todo mi proceso artístico a través de estos años, que no ha sido nada fácil, pero bueno, que ya va viendo frutos poco a poco y sobre todo que se va enfocando hacia un público muy importante, al cual yo he venido trabajando más o menos como desde 2013-14, que es el público infantil, son nuestros niños sucreños, que yo creo que ellos, estoy seguro que ellos se merecen, digamos, que tengan material que los haga orgullosos y felices de ser sucreños, que por medio de un material didáctico, a través del arte, a través de los cuentos infantiles, ellos puedan desarrollar toda su parte, digamos, psicomotriz, pero también ellos puedan despertar ese sentido de pertenencia por su región. Es muy necesario que los niños crezcan con personajes, con imaginarios, que ellos reconozcan, que los sientan suyos y que, bueno, se pueda digamos, trabajar por medio de ellos a través de cuentos infantiles, incluso material que ustedes como futuros psicólogos van a poder implementar, perdón. Entonces les comenzaré más o menos esta pequeña introducción. Bueno, mi nombre, repito, es Julio Belbel. Yo terminé diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional Caribe en Cartagena, ya por allá en el año del 2002, hace rato, yo creo que ustedes todavía estaban en colegio. Entonces, bueno, al terminar mi carrera, uno siempre viene, y lo mismo le va a pasar a ustedes, sale con muchas ilusiones, con muchos deseos de hacer las cosas, pero a veces, lastimosamente, en la vida real uno se encuentra como con barreras o cosas que uno no esperaba encontrarse. De pronto uno piensa, no, comienzo a hacer, hay unos que sí tienen la suerte, otros no la tienen. En este caso a mí, no digamos que no me tocó la suerte, sino que me tocó un camino diferente que me costó años como comprender, pero bueno, aquí estamos. Les continúo. Termino en el 2002 y yo tenía un sueño muy grande que era viajar a Italia, seguir mis estudios de arte, y eso era algo que tenía yo entre ceja y ceja. Por cuestiones de la vida, cuestiones económicas, en mi familia no se pudo ese proceso. Entonces, los años que vinieron fueron años muy duros, porque fueron de pronto de pasar de una ciudad como Cartagena, culturalmente muy activa, ¿no?, en cuestiones de arte, de exposiciones y eso, pasar a Sincelejo, que para esa época de pronto no tenía el nivel que en ese momento tenía Cartagena, ¿no? La parte de pronto de exposiciones de arte, eso estaba como muy cerrada a cierto grupo de artistas que siempre eran pues los que exponían, y de pronto para uno entrar en ese mundo era mucho más difícil, y ni hablar ni siquiera del diseño gráfico, porque en esa época, ahora en Sincelejo se cuenta, con establecimientos que son agencias de diseño gráfico como tal, que trabajan para eso, pero en ese tiempo en que yo terminé en 2002, aquí lo que se discutía y lo que se podía asemejar a lo que era el trabajo del diseñador gráfico era las tipografías. Entonces imagínense ese cambio tan brusco de estar en una universidad donde tú te codeabas con diseñadores gráficos que venían de Bogotá, del extranjero y todo eso, llegar acá y encontrarte de pronto con la dura realidad. Entonces algo que uno debe aprender a afrontar en ese momento, en caso tal de que a alguien le toque, pero sacar el mejor provecho de eso. En los años que siguieron, pues bueno, trabajaba de manera independiente desde mi casa, haciendo logotipos, trabajando con
amigos de la universidad a distancia, pero no era lo mismo, no era lo que yo quería hacer de mi vida, ¿no? O sea, sentía que me hacía falta algo, pero igual había que trabajar, igual había que seguir produciendo y seguir manteniéndose, ¿no? Ya pasaron todos esos años y llegamos al año 2012, cuando precisamente en esta universidad yo entré a unos cursos de inglés en el centro de idiomas, y aquí conocí a una gran amiga que estaba también en esos cursos, que se llama Viviana, que ella trabaja en la Cámara de Comercio. Un día, en una clase en la tarde, me acuerdo que nos tocaban a las 4 de la tarde aquí en el área de idiomas de SECAR, y ella me vio garabateando y me dijo: Julio, qué chévere, tú haces eso. Y yo: no, sí, yo pinto, yo hago lo que tú quieras. En ese tiempo también me metí a decorar lo que eran cuartos infantiles para mis amigos, los hacía personalizados y todo. La idea no era copiar, sino era hacer algo nuevo, o sea, tener como esa llamita de la creatividad, por muy de pronto desanimado que estuviera en ese momento, tenerla encendida. Y así fue como comencé a trabajar, digamos, y yo le mostré, en ese tiempo tenía un BlackBerry, entonces le mostré todas las fotos que iba haciendo de los cuartos de mis amigos, y ella me dijo: Julio, en la Cámara de Comercio hay un espacio para artistas que quieran mostrar su trabajo. A mí me gustaría de que de pronto tú hablaras allá y cuadraras una exposición. Para ese tiempo yo nunca, o sea, había dejado como las cuestiones de las exposiciones y todo eso como a un lado, porque tú sabes que uno en el trabajo diario se va enfrascando en otra cosa. Y yo dije: bueno, ¿por qué no? Hagamos el intento. Fui a la Cámara de Comercio, me entrevisté con la persona encargada de la parte de artes de la Cámara, que se llama María Elena Garzón. Ella vio mi trabajo, le gustó y me dijo: bueno, Julio, listo, te programamos la exposición para agosto, y ese mismo día hacemos el conversatorio. Cuando ella me dice a mí la palabra conversatorio, yo me doy cuenta de que cuando yo fuera a ese sitio, yo no me podía presentar allá con, ponle tú, 20, 25, 30 dibujos y decir: bueno, esto es lo que yo hago, me queda bonito y ahí está, espero le guste. No, ahí yo me di cuenta de que todo trabajo de arte, de diseño, de ilustración, tiene que tener un sentido, una razón de ser, un porqué, ¿no? Algo que a la persona le llegue, le diga algo. Independientemente de pronto si la obra es muy abstracta, por poner un ejemplo, pero si la obra está teóricamente, muy bien sustentada, la obra tiene un mensaje. Que cada obra, cada dibujo tiene que tener un mensaje. Incluso cuando ustedes estén tratando a sus pacientes, el paciente se tiene que ir de su oficina con un mensaje que ustedes le den, ¿no? Pienso yo. Entonces yo dije: bueno, cuando salí de esa exposición, y yo, ¿qué hago? Porque yo lo que había hecho hasta el momento era lógicamente logotipos para clientes, cuartos personalizados para niños. De pronto la mamá me decía: no, Julio, quiero hacer las princesitas de Disney, por ponerte un ejemplo. Y yo decía: bueno, yo las princesas de Disney no te las voy a hacer, yo te hago mis princesas a mi forma de ver lo que podría ser una princesa, y te lo personalizo, y eso sí te garantizo que ese cuarto no se lo repito a nadie, tú vas a tener. Y ese era el plus que a la gente le gustaba, porque nadie más iba a tener su diseño. Pero acá era diferente, acá había que tener un mensaje de la cual yo tenía que dar a las personas que ese día asistieran a la exposición. Entonces me comencé a dar la tarea: bueno, ¿qué hago? Yo dije: bueno, caminemos la ciudad, caminemos Sincelejo, veamos qué nos puede dar Sincelejo, ¿no? Aparte de lo que nosotros vivimos diariamente. Entonces, inicio, tomo mi cámara y comienzo a retratar o a tomarle fotografías al centro histórico de la ciudad de Sincelejo. Me di cuenta que tenemos un centro histórico hermoso. Descubrí que la mayoría de nosotros decimos que es un centro histórico republicano. No es republicano, me corrigieron, es Art Deco. Entonces, es una investigación que hice también con arquitectos y todo, que fui, digamos, retratando todos esos espacios, esos edificios divinos que lastimosamente hoy están cubiertos de cables, de pronto de publicidad, que ocultan la belleza de nuestro centro, ¿no? Entonces me di la tarea como de buscar, de ver, y hice infinidad de fotos del centro, y dije: bien, bueno, ya tengo algo de Sincelejo, pero igual el mensaje, ¿qué? No, salí e hice unos cuadros del centro de Sincelejo, y ya eso lo han hecho mil artistas sucreños.
no solamente sucreños, de Cartagena, de Barranquilla, todo eso. Yo quería algo más, quería seguir buscando, quería seguir explorando. Entonces, después de hacer ese trabajo investigativo de la parte arquitectónica, comencé a investigar de la flora y la fauna que hay en Sucre, en Sincelejo. ¿Cuáles son las especies animales, especies vegetales que sean autóctonas, ¿no? ¿Qué animales hay? Me fui a Sucre, allá me fui con una amiga que ella es ecóloga, que se llama Marcela Fernández. Entre los dos comenzamos a buscar en legajos de papel, toda la parte de flora y fauna de Sucre. Bien, ya tenía arquitectura por un lado, tenía flora y fauna por el otro, pero ¿dónde estaba el mensaje? ¿No? El mensaje todavía no aparecía. Ya yo me estaba poniendo un poquito estresado porque ya la parte de la exposición ya venía y yo todavía no tenía, o sea, tenía todos los materiales en blanco listos para hacer, pero todavía no había nada. Entonces, seguí el proceso investigativo. Bueno, me fui ya a hablar con Inis Amador Paternina, él es un folclorista de acá de Sucre. Entonces comenzamos a hablar de todo el folclore que se presentaba en Sincelejo, hablamos del tiempo en que se hacían las corralejas, del porro, se del transmite fandango, desde Colombia. de la música, los atuendos de las personas. Estamos con el maestro Julio Berbel Ya ahí me Achuri. tranquilicé un poco más porque yo dije, bueno, ya aquí hay algo, aquí ya hay unos personajes, pensé yo, ya hay personas. Entonces yo dije, bueno, ya aquí se está gestando algo, todavía no tenía claro, pero dije, bueno, aquí se puede ir gestando, aquí hay mucha magia. Siempre hay una ventaja que lo que es la cultura, el folclore, siempre tiene esa magia como intrínseca, ¿no? Que tú no sabes de dónde viene, pero sabes que te puede dar mucho. Entonces ya yo ahí comencé ese proceso de, bueno, ya aquí se está gestando algo, pero todavía me faltaba ese punto exacto de que a mí me diera, digamos, como el chispazo, epa, aquí puedo hacer mucho. Seguí pensando después de tener esa gran conversación con Inis Amador y yo dije, bueno, si ya llegamos, digamos, al momento de la expresión humana folclórica como tal, la expresión humana del arte, ¿quién hace el arte? El hombre, ¿no? ¿Quién lo produce? Entonces, hagamos conversaciones, unas pequeñas entrevistas con la gente de Sincelejo, con las personas que diario a diario caminan por las calles, que nosotros muchas veces nos cruzamos con ellas, no sabemos qué historia trae esa persona, sino que simplemente lo vemos, hablamos, pero no nos damos como a la tarea de investigar, ¿no? De saber un poco más de esa persona. Entonces hice una serie de preguntas a esas personas, qué opinaban de Sincelejo, qué les gustaba, qué no les gustaba, qué les gustaría ver reflejado en la ciudad, ¿no? Entonces, eso comenzó, me acuerdo que ese día me fui para el Parque Santander y eso comenzó como una entrevista, lógicamente. Yo me presentaba, decía el porqué, para qué sirve, porque la gente siempre pregunta, uno siempre tiene que ir como con algo. Pero lo chévere de eso fue que se fueron dando, como fueron saliendo, no era tanto como encuesta, sino que la encuesta derivó en una conversación muy amena con personas. Ellos me fueron contando su vida, cómo se sentían en Sincelejo. Entonces fue algo bien bonito que lo repetí durante 3 días, no solamente en el parque, sino en diferentes sitios donde se reunían las personas, en la Plaza Majagual, etc. Al final de eso, yo llego a mi casa, ya yo tenía todas esas historias y yo dije, bingo, yo soy diseñador gráfico en la universidad y diseño de libros. ¿Por qué no nos atrevemos a hacer una historia ilustrada sobre Sincelejo con personajes cincelejanos para niños? Ya tenía un escenario que lo había fotografiado sin saber lo que iba a ser el escenario del cuento que se iba a llamar en el futuro Era una vez Sincelejo. Ya tenía, digamos, los personajes como tal, que eran la flora y la fauna, que los podía dar personificación humana, y ya tenía las personalidades. ¿Y de dónde salen las personalidades de los personajes, que salen en la obra? Precisamente de la conversación que tuve con esas personas. De ahí fueron saliendo una serie de personajes. Una serie de personajes que ahí vemos
digamos, reflejado. Yo cuando hice esas entrevistas, yo le tomaba fotografía a las personas con su permiso, claro está. Y ya esos personajes, como ustedes pueden se pueden transformar. Nosotros pronto podemos apagar las luces para que se vea un poquito mejor él. Ya se fueron transformando en seres fantásticos, ¿no? Ya tú vas utilizando todo ese material que tú recopilaste en tu información. Ya vemos acá, digamos, a la muchacha afrocolombiana, y acá al lado está, ellas son como las hadas las 4 diosas, que cada una representa las 4 razas de aquí de nuestra ciudad, que son la negra, la blanca, la india y la mestiza. Entonces, si vemos allá a las muchachas afrocolombianas, ya vemos que su cabello es de flores de coral, ¿no? Eso ya me dio a mí la investigación que se hizo en Sucre. Acá vemos a la muchacha mestiza que son puros azulejos en su cabeza. Acá vemos a la muchacha, a la de la raza blanca, que ella tiene ya el árbol del polvillo de oro. Y acá la muchacha indígena que está con su cabeza llena de mariposas monarcas. Entonces, ¿cómo tomamos esos elementos en nuestro trabajo de investigación? ¿Y cómo nos podemos unir para que de ellos salga un personaje completamente nuevo? Acá, bueno, aquí comienzo, digamos, todo el proceso ya de creación de las ilustraciones, de la creación de las ilustraciones de los personajes, cómo fui uniendo, digamos, ya la Plaza Majagual no era la Plaza Majagual, si era la placita de sueños, cómo en el pozo de Majagual es un pozo que ya yo personifico como si fuera una persona, y la gente que toma de ese pozo adquiere sabiduría para la vida, ¿no? Es como tú vas tomando esos elementos que te va dando, digamos, cincelejo, que muchas veces nosotros pensamos que el cincelejo no tiene potencial. Cincelejo sí tiene mucho potencial y podemos sacarle el jugo siempre y cuando nosotros nos demos a la tarea de investigar qué es lo que tiene y cómo podemos sacarlo adelante, cómo podemos sacarlo a flote y cómo lo podemos transformar en arte. Entonces eso es muy importante. En esa exposición en la Cámara de Comercio fue algo muy interesante. Fue algo muy interesante porque cuando yo comencé, digamos, la exposición, a mí, como estaba en todo ese cuento de investigar, y a la final fue que salió la idea de un cuento ilustrado infantil, yo dije, cuando yo vi el salón lleno, así más o menos como están ustedes acá, eran todos adultos. En ese momento yo pensé, sería sido súper bacano hacer la invitación extensiva a los niños, porque yo veía que de pronto la gente veía la obra y tú ves aquí como la gente, unas se miraban unos con otros, como diciendo, ¿y esta vaina qué es? Y yo decía, marica, no les va a gustar. Yo estaba ahí sudando frío. No es como ahora que yo hablo y bueno, más o menos ya tengo un poquito de manejo escénico, pero en ese momento yo era así chiquitico, la voz era un hilito, una vaina, porque todo el mundo era así, en silencio y con una cara, o sea, porque de pronto la gente le está gustando, pero igual a veces está como tan seria que te está prestando atención, pero tú piensas, marica, pensará que soy un loco aquí. Pero bueno, así me pasó. Cuando yo comienzo todo de comenzar a contar todo el proceso que hice, y al final de eso le hice la lectura del cuento, ellos comenzaron a aplaudir. Yo ahí ya me repuse un poquito, me entró como un airecito, y comenzó la ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, bueno, hubo muchas preguntas de todo el proceso creativo, como es normal, pero hubo algo muy chévere y algo que yo no había pensado en ese momento, y es que una de las personas del auditorio se levantó y me dijo, Julio, lo chévere de este proceso es que si bien aquí todos los que estamos somos adultos, y de hecho estamos viendo una exposición que claramente está enfocada para niños, pero para no una exposición que despierta o despertaría la curiosidad de un niño por el arte. Como tú has hablado de cosas de cincelejo, de cosas que nosotros vivimos hace mucho, porque ahí en ese cuento se hablaba sobre la lleva, el escondido, todos los juegos que nosotros hacíamos de niños que ya ahora no se ven. Volvimos a ser niños. Cuando él me dice esa palabra, volvimos a ser niños, yo dije, wow, chévere, porque en esa no había pensado yo. Cómo por medio de mi trabajo artístico, que es netamente ilustrativo, de cuento, muy de diseñador gráfico, cómo podemos hacer de que a través de un trabajo de investigación que se convierta en un cuento ilustrado para niños, los adultos que lo lean sientan también o renueven también ese sentido de pertenencia que todos como sueños debemos tener. Entonces eso fue algo muy bonito.
En una segunda exposición me pasó otra anécdota, pero esta sí fue ya con un niño, esta sí la organicé con un niño porque sí quería ver qué reacción tenían los niños. Entonces hablé con el Fondo Mixto de Cultura y ellos me organizaron en el Museo Manuel Huertas una exposición para niños con este cuento. Lógicamente ya es una exposición mucho más distendida, los niños ya tú les tienes que comenzar con la lectura del cuento, que vean las obras y después se les hace un taller de pintura. No, tú no vas a hacer un conversatorio con ellos porque pronto pues eran niños de kinder y eso se pueden aburrir, entonces es mejor darle cosas didácticas y que les ayuden a ellos como a tener incentivado de toda esa creatividad que ellos tienen. Al final, digamos, del trabajo artístico se me acerca unos niños ya cuando la profesora los estaba recogiendo para llevárselos de nuevo al colegio y me pregunta uno de ellos, más chispa, y me dice, Julio, ¿dónde queda la placita de sueños? Y yo le digo, bueno, la placita de sueños es la plaza de Majagual. Entonces cuando yo le digo al niño que es la plaza de Majagual, al niño se le iluminan los ojos y le dice, este fin de semana le voy a decir a mi papá y a mi mamá que me lleven a la placita de sueños, que es la plaza de Majagual, porque en el cuento sale que en la plaza de Majagual están los payasos que hacen burbujas de colores, están los vendedores que hacen un sueño en realidad, ¿sí me entiendes? O sea, son toda esa serie de vendedores ambulantes que están en esa plaza que día a día se ganan la vida, pero que en el cuento los transformamos y son seres mágicos que le dan a los niños toda la fantasía, y de hecho los niños van allá y están ajenos al trabajo de las personas, ellos van allá a divertirse, ellos van allá a ver quién les puede... No se preocupe, tranquilo, no se preocupe, tranquilo. No, eso no es nada, para que se me toca con su padre. Si quieres... Eso fue que tembló, ¿qué? Hola, eso no te preocupes. Y entonces yo dije, vale la pena este trabajo, vale la pena hacer lo que se está haciendo. Si bien es verdad, cuando yo inicié este proceso o este conversatorio que les conté a ustedes por qué hice ese proceso, simplemente el proceso comenzó por buscar un tema para cumplir con una exposición en la Cámara de Comercio. No había de pronto una intención de hacer un cuento, no había una intención de a futuro de pronto yo estar aquí, sino simplemente de cumplir con algo, con una cita que yo me había hecho y que tenía que cumplir. Cuando yo me di cuenta en ese momento del potencial de esto, yo dije, esto hay que seguirlo desarrollando, esto no se puede quedar aquí, esto tiene que seguirse desarrollando, como lo he dicho antes. En ese mes y medio pasó algo fantástico, y es que yo de la Cámara de Comercio brinco a una exposición en el Congreso de la República en Bogotá. Acá en la Cámara llegó un artista que dio la obra, que vive en Bogotá, que es Sucreño, y me dijo, Julio, este trabajo es súper bueno, vamos a conseguirte un espacio en el Congreso. Y cuando él me dice Congreso, yo dije, wow, o sea, ¿esto qué fue? Bueno, comencé a hacer las vueltas, yo me iba por 15 días a Bogotá y demoré 3 meses en Bogotá, porque del Congreso salió una exposición en la Casa Museo Grau, de la Casa Museo Grau pasé al Círculo Colombiano de Artistas en Bogotá, y ese año dio la casualidad que fue en el 2014 ya, cuando Sucre por primera vez tenía un stand como departamento en la Feria del Libro, y la exposición lógicamente encajaba como anillo al dedo, porque Sucre pues necesitaba, digamos, llenar, y dijo, Julio, te ofrecemos la exposición en la Feria del Libro, y yo dije, listo, perfecto. Entonces demoré 3 meses mostrando la obra fue muy bien recibida, el cuento, bueno, todas estas también, lo he dicho, yo no soy escritor. Yo para este proceso, yo me di, digamos, un reto de atreverme a escribir para niños, que no es para nada fácil. Nosotros subestimamos mucho a los niños, pensamos que con cualquier cosita, los niños ahora preguntan, los niños ahora, si no les gusta un cuento, te lo dicen en tu cara, si no les gusta una ilustración, te la dicen en tu cara. De pronto tú en una exposición de adultos, te dice la persona, es divina tu obra, que no sé qué, hermosa, y cuando sale, trae la porquería, te viene para mamá. El niño te dice, a mí eso no me gusta, y te lo tienes que tragar ahí enterito porque no me gusta. Entonces es muy importante, es una responsabilidad también el mensaje que le das a los niños, porque eso es muy importante, porque de pronto el adulto tiene un discernimiento, pero el niño traga el mensaje entero. Entonces también hay que ver, cuando trabajamos con niños, qué vamos a escribir y cómo lo vamos a escribir y cómo lo vamos a ilustrar también.
Al regreso de Bogotá, después de todos esos 3 meses de estar allá, yo dije, esto hay que seguirlo. Bueno, ya Sincelejo se hizo, ya Sincelejo se desarrolló. Cuadremos o miremos al departamento de Sucre, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, utilicemos, digamos, o vayamos, o viajemos, o comencemos otra vez ese trabajo. Bueno, aquí, un paréntesis, ¿cómo nacen los personajes? Eso también es muy importante. Bueno, ya hablamos de la parte en que yo hablé con las personas en Sincelejo, ¿no? Y esas personas, pues, me dijeron sus cosas, pero ya había que de pronto ponerles esa estética un poco fantasiosa, y ahí es donde ya yo me voy a mis gustos personales. Yo soy un enamorado de todo lo que es la cultura celta, de todo lo que son los duendes, las hadas, los gnomos. Entonces lo que se hace acá y lo que se refleja en esta ilustración es, por decirte algo, cómo nace un hada del fandango. El hada del fandango, que es uno de los personajes que aparece en el cuento de Érase una vez Sincelejo, es la unión de una fandanguera con la imagen de un hada, que es un personaje mundialmente conocido. Entonces unimos esas dos piezas y sale un hada del fandango. ¿Por qué utilizo personajes internacionales o mundialmente reconocidos para estos personajes? Para que los personajes tengan más calado en los niños, para que de pronto ellos tengan, bueno, no sé qué es lo que es fandango, pero sí sé lo que es un hada. Entonces ya del concepto de hada ya ellos se van dirigiendo hacia lo que es el fandango. Entonces ya intrínsecamente, de pronto subliminalmente, el niño se va interesando por la parte de la música de porro y el fandango. Acá tenemos otro personaje que es el espíritu de la sabana, que es una alegoría a los montes de María, y acá vemos lo que es un dios, creo que es Odín, o algo así, un dios de la cultura vikinga. Entonces unimos esas dos partes y tenemos el espíritu de la sabana, que vemos que sobre su cabeza o sobre su verde cien se posa la ciudad encantada de Sincelejo. Entonces, ¿cómo le damos también una personalidad a lo que es la sierra o los montes, ¿no? Que son seres sabios y todo eso? Entonces ya vamos uniendo esas dos culturas, en este caso la cultura celta, vikinga, con sus dioses, pero les damos características muy propias de la región. Entonces esa es la manera como yo más o menos voy creando los personajes. ¿Quedé por dónde? Bueno. Bueno, aquí vemos lo que en la ilustración, en la literatura, en el niño despierta el desarrollo intelectual, el deleite estético, el desarrollo de la memoria, el enriquecimiento de la personalidad, ejercita la imaginación y la creatividad, la razón crítica, propicia el amor a la lectura. Es muy chévere que a través de nuestro trabajo podamos hacer eso. Acá vemos fotos de las exposiciones con los niños. Acá vemos, bueno, aquí les presento a Bob, que es un torito bonachón, amante de la naturaleza. Aquí vemos el espíritu de la sabana, que como ven, arriba está todo ilustrado con Sincelejo. Acá vemos la puerta de las 4 diosas, que fueron las 4 muchachas que vieron ahorita. Y la idea en el cuento es que quien entra a la ciudad encantada de Sincelejo obligatoriamente tiene que pasar por la puerta de las 4 diosas y pedir un deseo a cada una de las diosas. Entonces ahí vemos cómo vamos llenando a Sincelejo de nuevos imaginarios para niños que nos ayudan a crear ese sentido de pertenencia importantísimo, ¿no? Acá vemos a las hadas del fandango, vemos el tratamiento, digamos, ya de los edificios que hay en el centro, es el edificio Fadul. Entonces ahí vemos cómo ya ese proceso de investigación y de fotografía que se hizo en un principio ya se traduce ya en un escenario para los personajes, ¿no? Acá vemos a la famosa placita de sueño, que es la plaza de Majahual, donde están todos esos personajes, ¿no?, que a los niños les gustan. Aquí vemos lo que le comentaba del pozo de Majahual. Aquí vemos a uno de los personajes de Sincelejo, que es el Loco Pío. Entonces el Loco Pío todos los días iba a buscar agua al pozo, pero ahí está el pozo presto para responderle todas sus preguntas que él quiera, porque como les recuerdo, quien bebe y toma del pozo de Majahual adquiere sabiduría de por vida. Lastimosamente ya el pozo como tal no existe, pero es muy importante que por lo menos a través de cuentos o libros infantiles esa imagen o ese imaginario se conserve, porque si no lo conservamos, eso se pierde. Así es. Entonces es muy importante. Está Acá vemos a Odot jugando a la banda. Esa es la esquina de la bajada a la Ford. Entonces vemos a ellos cómo juegan todos los días a la banda con sus instrumentos musicales y todo eso. Acá vemos pues una
ilustración de un niño tocando la tuba. Esta es una ilustración que quiero detenerme aquí un poquito. Es una alegoría a la corraleja, pero ojo, en el cuento, si ustedes se dan cuenta, Orot es un amante de la naturaleza, ¿no? Entonces ahí a los niños se les está dando un mensaje de cuidado animal. Y acá, si bien es verdad, la corraleja es un elemento cultural que tenemos, pero en el cuento no se maltrata al animal. Si se dan cuenta, el animal es el rey de la fiesta, está en su trono. En el público que está en azul al fondo hay una interacción entre hombre y animal, o sea, los hombres y los animales van a ver el espectáculo, pero que no es un espectáculo de maltrato animal, sino es más bien como un espectáculo circense, ¿no? Entonces ven a los payasos con sus paraguas, aquí un hada del fandango que está coronando a Orot, acá vemos un garrochero, pero si ven en la punta de su lanza no tiene una puya, sino tiene flores de cayena que le va a ofrecer a Orot. Entonces es como para no desligar la figura de la corraleja, de que los niños de pronto pierdan ese conocimiento de que aquí en algún tiempo hubo una corraleja, lógicamente, pero que a través del cuento no es una corraleja donde se maltrata al animal, donde se pueden morir muchos animales o personas, sino que es un sitio de encuentro cultural. De hecho, yo una vez hablando con uno de los políticos acá que apoya la corraleja, bueno, yo no la apoyo, pero igual no la quise como sacar del contexto, y le dije, ven acá, pero ¿por qué no hacemos o no hacen ustedes una cosa? ¿Por qué no construyen un estadio, una corraleja anualmente, pero donde en vez de hacer eventos con toros, se hagan actividades culturales, ya que Sincelejo no tiene como un sitio o una cuestión así acústica para conciertos, pues hagan algo así, que la gente vaya a pagar su boleta para escuchar grupos musicales en la noche, lo que sea, y sea dentro de una corraleja, porque me hay que desconocer que la hechura de un estadio en madera es lo único, o sea, en el mundo no hay otra cosa igual. Entonces, por ese lado sí me da un poquito de pesar que desaparezca, pero simplemente por la cuestión arquitectónica, porque es una cuestión de ingeniería súper, ¿no? Pero ya lógicamente los espectáculos tienen que ser distintos. Y él me dice, Julio, tu idea es fantástica y todo, pero tú no sabes los gastos que demanda la hechura de una corraleja como tal. Entonces, nosotros sabemos acá que, digamos, con un espectáculo taurino tenemos la boleta asegurada para pagar a palqueros y todo, pero ya con cuestiones de música no sabríamos. Entonces, bueno, la conversación quedó ahí, pero quería como explicar qué tipo de corralejas se muestra en el libro, y por eso le hablo de la importancia en cómo le damos el mensaje a los niños y cómo lo ilustramos, a pesar de que estemos hablando de la corraleja, que es un tema muy polémico. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, con los mensajes que le damos a los niños. Bueno, acá pues eventos de las exposiciones en Barranquilla, Bogotá, Cali. Y acá, aquí ya sí comenzamos ya con el proceso investigativo, que es en... ¿se están aburriendo o no? No. Ah, bueno. Sí, porque luego estamos callados. Comenzamos con el evento de Cuatro Reinos, del proceso más bien de investigación. Entonces, cuando yo llego de Bogotá, yo digo, uy, o sea, hay que seguirlo. Entonces, bueno, comencemos con municipios que estén cerca. Y ya, bueno, ¿qué puede dar un municipio que esté cerca? Bueno, hay municipios aquí que trabajan en la artesanía, que quedan cerca. Entonces, elegí 4 municipios que eran Colosó, Morroa, Sampuez y Galera. Los 4 trabajan en la artesanía y los 4 quedan cerca de Sincelejo por la cuestión de viáticos y todo eso. Todavía no sabía que iba a salir, pero yo dije, bueno, si no supe que iba a salir, con el cuento era una vez Sincelejo, pues ahora comencemos con este. Ya más o menos sabía que era lo que tenía que ir a hacer, desplazarme al sitio, fotografiar su arquitectura, ¿no? Hablar ahí con las personas y eso. Cuando yo fui allá, al primer municipio que asistí, fui a Colosó a ver los arroyos, a fotografiar las preciosas casas en madera que aún existen, y fui directamente a donde los artesanos a entrevistarme con ellos. Mira, aquí pues más o menos vemos como esa interacción entre ir al sitio y cómo tú vas transformando todo ese imaginario ya en escenarios, ¿no? Que se pueden ir sirviendo.
Acá vemos en Morroa, donde fuimos a donde estaban los artesanos, de las hamacas, a fotografiar todo su trabajo. Acá vemos, digamos, una ilustración, pero esto ya fue en San Juez. Entonces es muy bonito, digamos, cuando tú llegas a una casa de un artesano, te presentas, estás ahí unas horas con ellos, hablas sobre su familia, sobre su trabajo, sobre lo difícil o lo duro que es comercializar la artesanía en Sucre. Hubo una anécdota muy dura y algo que estaba permitiendo que la hechura de la hamaca en Morroa se acabara o estuviera en peligro, y era porque allá se trabajaba mucho con intermediarios. Los artesanos trabajaban, ellos le daban su producto al intermediario, el intermediario le pagaba a los artesanos cualquier cosa, y él se iba y hacía negocio con Artesanías de Colombia. Lógicamente Artesanías de Colombia le pagaba al intermediario buena plata que no veían los artesanos, y Artesanías de Colombia lo vendía por mucho más. O sea, tú vas a averiguar en Cartagena, no estamos hablando fuera del país, en Cartagena una hamaca morroana y te vale millones. ¿Ves acá mismo? Te vale, ¿qué? 60, 80 mil pesos, o 100 y pico si son de las grandes. Acá porque los turistas, lógicamente, y así nos pasa todo cuando salimos del país, no sabemos de pronto llegar a los sitios, sino que vamos a los almacenes, y ahí ellos hacen su agosto. Pero es que acá era una cosa, entonces eso todo ellos me lo explicaron, que les tocó hacer una cooperativa para ellos mismos tener, digamos, ya contacto directo con artesanías, y bueno, ya ahora ya es mucho mejor para ellos. Pero lo que más les preocupaba a ellos era que las nuevas generaciones, al ver esto, al ver que su mamá, su papá, su hermano mayor se mataba todo el día haciendo una hamaca para estar viviendo del diario, ellos no querían hacer eso, entonces preferían venirse de pronto acá a Sincelejo, trabajar de mototaxi, y toda esa cultura de una hamaca que nos representa a nosotros se iba perdiendo. Ya ahora es diferente. Entonces todo eso es importante también, de que estos libros por lo menos lleguen a esas comunidades, a familias de los artesanos, donde ellos se vean reflejados, donde ellos vean que, oye, salimos, o nuestra familia, o salimos representados en un libro, ¿no? Entonces es súper chévere hacer ese proceso. Aquí vemos también, bueno, aquí tomé la ilustración de la vez pasada, pero es como, digamos, vamos uniendo lo que es la artesanía al diseño de personajes. Acá vemos la palma de Iraca en Colosó, Morroa con su hamaca, la caña flecha en San Juez, y los totumos en Galeras. Y vemos, digamos, también la representación de las diosas, y aquí la puse como si fuera una especie como de portadas de revistas, así como las modelos esas con sus miradas agresivas y eso, pero utilizaban pues productos de acá, de Sucre. Acá vemos también, digamos, el análisis de las casas de palma. Es muy bonito cuando tú comienzas a transformar lo que nosotros todos los días vemos y de pronto no le buscamos una segunda cara. Aquí vemos una casa que podemos ver en cualquier parte de Sucre, que son casas de palma, pero en el cuento resulta que, bueno, los municipios, por eso es que el libro se llama Cuatro Reinos, porque los municipios no son municipios, sino son reinos. Y los magos que aparecen en el cuento, los artesanos, perdón, que aparecen en el cuento no son artesanos, sino que son magos. Entonces, ¿cómo vamos dando, o cómo vamos buscando, digamos, esos elementos que a los niños les llamen la atención y que se animen a leer el cuento? Porque de pronto si oyen la palabra artesano, no, pero si de pronto oyen la palabra mago, que por medio de la artesanía hace magia, eso les llama más la atención. O si de pronto San Juez no es un municipio, sino es un reino, ellos les dirán a sus papás: yo quiero ir a San Juez a conocer el reino de San Juez. Entonces son formas de cómo vamos buscando esos elementos para enganchar al niño a la lectura. Entonces acá vemos cómo las casas de palma se convierten en castillos, que son hechos en caña flecha. Entonces ya vemos, digamos, como una caña flecha, tomamos la casa de palma y tomamos un castillo europeo, lo unimos y sale eso, ¿no? Entonces eso es chévere, buscar todos esos elementos, esos conectores que nos ayuden a un producto final. Acá vemos, digamos, Colosó, cómo vamos, ustedes saben esos sitios, esos reinos europeos, que todos están como todas las casitas pegaditas sobre una colina, pues así. Se va buscando todo. Uno tiene que ir aprendiendo a buscar, a ver todo de manera distinta. O sea, tenemos que aprender a desarrollar eso, y eso lo aprendí yo en la práctica. ¿Cómo? Y eso se puede aplicar a todo, a la psicología.
cómo podemos, por medio de la psicología, buscar nuevas alternativas que nos hagan nuestro trabajo más divertido. O sea, nosotros acá en la universidad nos dan nosotros herramientas, pero nosotros tenemos que aprender a transformar esas herramientas en las que a nosotros nos gusta. Mira, por lo menos aquí hay un muchacho que se acaba de graduar de psicología precisamente. Eso. Bueno, un muchacho que se acaba de graduar de psicología, Carlos Manotas, y él, su trabajo de tesis, él le quiere sacar, su trabajo de tesis, tú lo conoces, ¿verdad? Él lo enfocó hacia el arte. Cómo por medio de la psicología y por medio del arte podemos sacar adelante a nuestros pacientes. Y él hizo, aquí creo que su tesis fue laureada, y él hizo después el cierre desde las prácticas con un evento en el barrio Botero, donde hubo stand, yo estuve con él colaborando, llevándole todos los cuadros, y él explicó cómo por medio del arte podemos sacar a un paciente adelante. Muy chévere, porque él toda la vida ha sido una persona que le ha gustado el arte, que le ha gustado la danza y eso, pero él encontró la manera de unir su profesión con su pasión, y esa es la clave. Nosotros aquí estamos estudiando algo porque nos gusta, pero tenemos que aprender también a unirlo a nuestra pasión, para que nuestro trabajo no sea trabajo, sino sea la razón por la cual nosotros nos levantemos todas las mañanas y digamos vamos a trabajar. Entonces, esa es la clave. Acá vemos, bueno, también una investigación de la que fue, o de lo que es la cultura zenú. Lastimosamente la cultura zenú perdió mucha de su, por la conquista, por la colonia, perdió mucho de su esencia. Hoy pues ya no tenemos lengua, no hay registros de escritura, muchas cosas se perdieron. Entonces eso en vez de ser un problema, mucha de la metodología también se perdió. Yo de pronto al principio lo vi como un problema por de pronto la falta de información, pero no tiene cuenta no es un problema, es una oportunidad, porque si no hay, entonces vamos a crear. Entonces ya cuando creo a los dioses, y en este cuento es muy chévere, porque los dioses al momento de crear el mundo, lo tejen, lo bordan, lo tallan, lo trenzan. Y esos son los oficios que hacen nuestros artesanos. Entonces es muy bonito cómo tomar de lo que hay de la cultura zenú y lo transformamos en un cuento infantil donde los dioses hacen el mismo trabajo que hacen los artesanos. Entonces es chévere por ese lado también. Aquí vemos, bueno, lo que les estaba diciendo, los dioses tejen, trenzan, tallan el mundo, la hamaca, la cañaflecha y el perfume. Ahí vemos, digamos, las ilustraciones y cómo ellos van creando el mundo. Acá vemos el proceso creativo, el proceso de bocetación de los personajes. El personaje principal es una princesa que se llama Millo. Millo, ¿por qué? Millo no es ningún nombre zenú, sino que simplemente mi mamá se llama Mireia y todos en la casa le decimos Millo, entonces en honor a ella. Y como me sonó muy zenú, entonces le puse Millo a la princesa, pero bueno. Acá vemos, digamos, la investigación de la flora y la fauna presente en la región y cómo vamos transformando esos personajes. Acá vemos a Millo con su mamá, que se llama Toña, porque mi abuela se llama Antonia. Entonces, aquí vemos a Millo, si se dan cuenta, todas las montañas, los caminos, todo está trenzado, ¿no? Entonces ese fue el trabajo que hicieron los dioses al principio del tiempo, trenzar todo. Entonces ahí vemos, digamos, ese proceso de creación a través de la investigación. Acá vemos a Millo en el arroyo de cristal, que son los arroyos que conozco, con los monos aulladores. Acá vemos a Millo con las artesanas que hacen los canastos encantados de caña flecha, de quien destapa los canastos, pues se le conceden todas sus cosas, sus deseos. Acá vemos a los que van al reino de San Pues, que quienes utilizan los sombreros volteados adquieren la sabiduría de los dioses zenú. Entonces eso es algo muy bonito, decirle a los niños de pronto tener un apoyo en un cuento, que le digamos, oye, si tú usas un sombrero, adquieres la sabiduría de los dioses zenú. Entonces los niños, de pronto con esa promesa, ellos comienzan a sentir sentido de pertenencia y dejan de usar menos gorra e inician a utilizar más sombreros, sin pena. ¿Por qué? Porque hay un cuento que lo respalda, hay unos personajes que lo respaldan, que son de ellos y que bueno, son sus creencias, como ellos también.
Acá vemos a la reina Macorina. Se llama Macorina porque cuando estaba hablando con los artesanos, este es el reino de Morroa, cuando estaba hablando con una de las artesanas, hay un tejido que es de colores que se llama Macorina, y en ese tiempo me pareció un nombre perfecto para un personaje. Entonces la reina de ese reino se llama la reina Macorina. Aquí vemos los artistas también del pito atravesado. Aquí vemos a Millo balanceándose en su hamaca. Si nos damos cuenta, todos los animales son tejidos como en hamacas. Entonces es algo muy chévere poder unir esas cosas. Acá vemos a Millo, en el reino de Galeras con los totujos tallados y la tierra roja, porque en Galeras la tierra es roja. Acá vemos a Millo en el reino de San Pues con los castillos de fondo. También hay mucha alegoría en las ilustraciones sobre la orfebrería semón, la flora, la fauna. En este cuento el único personaje real, histórico que hay es San Puig, que fue un cacique que en el tiempo de la colonia pues reinaba en ese territorio donde hoy queda San Pues. Acá vemos a Millo también participando de los cuadros vivos. Ella está ahí disfrazada de conejo de monte, y ahí está una muchacha que hace como una representación de un cuadro vivo. Y acá ya si eres una vez Cincelejo se hizo la promoción en exposiciones en Bogotá, yo dije no, esto tiene que hacerse la promoción de este libro y vamos a las aulas de los colegios. Entonces comencé un recorrido por todos los colegios públicos de Sucre, bueno, algunos de Sucre, pero sí la mayoría de acá de Cincelejo, donde se llevaban los cuentos, se hacía un conversatorio más o menos como el que estoy teniendo con ustedes, y ya ellos tenían, digamos, como la lectura del libro, se le hacía una exposición. Aquí hay resguardos indígenas, y bueno, aquí vemos, digamos, esas fotos de resguardos indígenas en colegios, Panamericanitos, el Araujo. Y acá, no solo ilustración, ¿sí? Acá ya también quiero comentarles un poquito de otro trabajo que he tenido un poco alterno con todo esto de los cuentos, y es que yo tuve la oportunidad a través de esto de trabajar para la oficina del Alto Comisionado de Bogotá. Entonces comencé acá con la Fundación Montes de María, que trabajaba toda la parte de víctimas, o que trabaja, sí trabajaba porque en este momento está en stand-by, esperemos que próximamente siga otra vez sus labores, pero trabajaba todo el apoyo, o volver otra vez, digamos, a despertar la esperanza en las personas que lastimosamente sufrieron el flagelo de la violencia. Entonces aquí, por medio de estas ilustraciones, yo tuve una serie de trabajos con ellos donde yo ilustraba todo eso que ellos habían pasado, todas esas cosas terribles a través de la ilustración, y me doy cuenta de que no es solamente la ilustración, no son dibujos, y aquí volvemos otra vez al principio, es el mensaje que se da. Aquí hay que ser muy cuidadoso en la parte, porque no estamos ilustrando para cualquier persona, sino para personas que realmente tuvieron un dolor real. Yo pues gracias a Dios no tuve, digamos, como esa cuestión de tener un familiar muerto por la violencia. No sé si de pronto aquí hay alguien, pero yo sé que eso es debe ser algo muy fuerte. Entonces aquí vemos que los colores ya son un poco más apagados, que la temática es un poquito más dura, es mucho más la tristeza en los ojos de los personajes, el miedo ya un poco más crudo. Entonces es una responsabilidad de que uno como ilustrador, ¿cómo puedes hacer una ilustración lo más respetuosamente posible? Que si bien tiene un dibujo, una estética que puede ser considerada infantil, pero hay que buscar, digamos, como ese equilibrio entre la parte estéticamente agradable, pero que el mensaje o lo que se quiera mostrar sea lo suficientemente respetuoso y dé, digamos, el mensaje de lo que se quiere. Estas ilustraciones fueron mostradas y la verdad es que ellos se sintieron muy halagados, o por lo menos no halagados, pero sí supiste llegar a donde era, me dijeron. Ya. Entonces les gustó mucho, entonces fue un trabajo muy bonito que se hizo con ellos. Acá vemos otro tipo de ilustración también de la violencia, cuando reclutaban a los niños para la guerra. Vemos que los niños no tienen pupila, entonces como una alegoría, cuando tú le sacas el alma a un niño y lo obligas a hacer cosas como matar personas,
a una temprana edad, son cosas terribles que se vieron en Colombia. Entonces que yo darte cuenta cómo van cayendo, digamos, los juguetes, los retratos de su familia, y cómo en vez de empuñar, juguetes, empuñan armas, y cómo quedan sus padres desolados al fondo, que ya sería como una visión del pasado. Acá vemos, digamos, el asesinato de profesores, que hubo muchos, por eso es la palabra memoria allá arriba, y cómo eran asesinados por la guerrilla. Acá, bueno, más ilustraciones de ese tipo, la violencia que se genera. Y aquí vemos el trabajo que se hizo con ellos. Ya llegó un momento en ese proceso donde ya yo no era el que ilustraba, sino eran las víctimas las que ilustraban ay, gracias, eran las víctimas las que ilustraban sus vivencias, ¿no? Como también para hacer una catarsis de todo ese proceso que ellos tuvieron, que pueden tener a través del arte. Aquí vemos trabajo ahí con la Fundación Montes de María. Y esto fue una obra que se le entregó a la oficina del Alto Comisionado en Bogotá, que se llama Los Montes de María Reciben la Paz. Esta obra fue entregada antes de la votación del sí o del no para los acuerdos de paz, y esta ilustración reposa actualmente en la oficina del Alto Comisionado. Acá vemos, bueno, acá este es otro proceso que tenemos Vladimir Rientámara, un amigo mío, que él tiene años de trabajar con los niños juegos de rol a través de la literatura, o sea, cómo por medio de un juego didáctico podemos incentivar el cariño y el amor de los niños hacia la lectura. Entonces él viene trabajando ese proceso ya él tiene, se puede decir que ya varios graduados de gente que está en universidades en Medellín y eso, que están replicando su mismo proceso. Y él el año pasado me dijo, Julio, sería chévere que como tú vienes trabajando la parte literaria y la parte de ilustración, podíamos unir esas dos cosas y que los niños, además de jugar rol, también creen y dibujen sus personajes. Entonces eso lo que estamos trabajando con él, que es muy chévere. Acá vemos, digamos, algunos escritos de los muchachos y cómo esos escritos se han vuelto en ilustraciones. Porque además ese proceso que él tiene es muy chévere porque anima a los niños a escribir también, no solamente a leer, sino a escribir. Y acá es un proceso que con estos muchachos también fuimos al Salto del Sereno, y fue un ejercicio de cómo ellos fueron allá, digamos, a hacer juego de rol. Cómo un ambiente natural puede despertar en ellos la imaginación para crear una historia con base al Salto del Sereno por los ojos. Y a este muchacho yo lo puse ahí y dije, vamos a hacer una ilustración, porque yo lo veía ellos jugar y crear personajes, y de ahí salió esta ilustración. Bueno, eso fue el proceso que se llama El Duende del Sereno. Si ven, pelado, le pegaron en su troleada por Facebook, pero como era así, flaquito y todo, y lo dejó, entonces parecía como un duende, y quedó el duende. Ahí está la obra, el duende del Sereno. Entonces fue una obra un proceso muy bonito, donde tú vas a un sitio de flora y de fauna acá, cómo pueden salir historias, cómo pueden salir ilustraciones y cómo puede salir, digamos, una obra, esa obra que es 1 metro por 1 metro. Entonces es muy chévere, y vemos al duende, que sería él, y si vemos de fondo los personajes son las hadas del fandango, que serían todos muchachos y muchachas que fueron ese día a hacer juegos de rol. Entonces, es muy chévere por ese lado. Y aquí los dejo con una frase, y es: salta al acantilado y construir tus alas en el camino. Eso es una frase que define o resume todo esto. Si nos vamos al inicio, ya casi 1 hora de este conversatorio, es cómo yo salgo una mañana del 2012 y con una cámara en mano a tomarle fotos a la arquitectura de Sincelejo. Miren hasta dónde va llegando la cosa. Entonces, es eso, ¿no? Es ir descubriendo en el camino las cosas. De pronto nosotros pensamos en que todo se nos va a dar, no. Lo que nos va a dar el resultado es el proceso y la pasión con que nosotros hagamos ese proceso, que es fundamental. Porque si nosotros, si bien al principio yo iba como tanteando qué sale, pero cuando ya yo tuve el producto final,
lo expuse, vi la reacción que tenía en las personas, ya ahí tú construiste tus alas. Ahora de ti depende volar con ellas. Entonces es eso, traduciéndolo a su trabajo en psicología, es eso. Tratemos de buscar en nuestra carrera, y eso lo pueden hacer desde ahora. Es más, ¿en qué semestre tenemos aquí? Primero. Ah, no, ustedes están en la mejor época. Están en la mejor época, ¿por qué? Porque ahora, ¿cuál es la clave de una universidad? No miren a la universidad como el trabajo que me pongan. O sea, más bien primero definan ustedes qué es lo que a mí me gusta hacer aparte de estudiar. ¿Qué es lo que más me apasiona? Que no sea tu patrago, lógicamente. Algo realmente cultural o algo realmente que a ti te instruye a leer eso, algo. Entonces, ¿cómo tomo yo ese algo que a mí me apasiona? ¿No? Y cómo lo uno con la psicología. Si ustedes descubren eso en el transcurso de estos 5 años y lo comienzan a enfocar a su trabajo de grado, les garantizo que su trabajo de grado tiene 5. Porque ustedes el día de su presentación de grado van a hablar con tanta pasión que eso se les va a notar por los poros. ¿Por qué? Porque ustedes reunieron su pasión y no sé de qué manera lo van a lograr, pero eso lo tienen que ustedes construir en el camino, sus alas. ¿De qué manera ustedes pueden unir eso a la psicología? ¿Qué quitan ustedes en su trabajo de libro? Aquí está mi libro. 200 y pico de páginas de cómo por medio de la cocina se puede sanar el alma de una persona. Y les garantizo que ustedes estarían dando conferencias. ¿Por qué? Porque encontraron la manera de unir la psicología con su pasión. O sea, ustedes están aquí estudiando algo que ustedes van a hacer el resto de su vida con el favor de Dios. Pero eso que ustedes hagan el resto de su vida, tienen que hacerlo con pasión y tienen que hacerlo animado. De por sí de pronto la psicología, como nos lo muestran los libros, un poquito aburrida y eso. Pero si tú sabes que ese mamotreto de copias que tú estás leyendo, tú vas viendo cómo la puedes ir uniendo a lo que tú puedes hacer, ya eso, mira, los trabajos que ustedes presenten a lo largo de su carrera, las exposiciones que ustedes presenten a lo largo de su carrera, van a tener un sentido, van a tener una razón de ser. Porque cuando ustedes salgan no van a salir como una carrera, van a salir como un proyecto de vida. Eso es lo que nos saca adelante. El cartón, bueno, está bien, te certifica que tú terminaste en una universidad. Pero mucha gente comete el error y es de salir de la universidad, bueno, sí, ya soy psicólogo. Y le preguntas, ¿qué piensas hacer? Busca trabajo. Tú tienes lo importante, y eso que te daría seguridad como persona, como profesional y como ser humano, es que salgan de una universidad con un proyecto de vida, y eso depende de ustedes. Y miren, me han dado la mejor respuesta ahorita mismo, que están en primer semestre. Ustedes tienen 5 años vitales para el resto de su vida, y quiero que de este conversatorio salgan enfocados en eso. Busquen, o sea, qué les apasiona, qué les gusta. Hombre, a mí me gusta la champeta. Mira, a ver, no sé de qué manera, pero ¿cómo puedo unir la música autóctona caribeña a la psicología? ¿De qué manera? O sea, debe haber alguna. Y la carrera, lógicamente, le va a ir entregando herramientas que ustedes aún no conocen. Pero si ustedes ven de pronto X temas, y yo, miren, por aquí puedo unir esto, ya, y aquí tengo esto, ya. Vas anotando en un cuadernito, que cuando ya tú quieras hacer tu tesis o tu trabajo de grado, y eso solamente es organizar todo lo que has hecho durante los 5 años. Y ya. Y ese ejemplo no se lo digo yo por experiencia propia, se lo digo por el excelente ejemplo que me dio Carlos Manotas, que terminó de acá, que unió el arte, la danza, y lo terminó uniendo con la psicología. Tesis laureada, y el pelado hizo cierre, ¿cómo estaría tan emocionado que hasta hizo cierre de sus prácticas? Que eso por lo general no se hace. Y él la hizo y quedó 1 año. Entonces, muchachos, bueno, la invitación, primero que todo, reitero el agradecimiento a SECAR, a Eliana por esta gran oportunidad, y a ustedes por escucharme, por aguantarme todo este tiempo, pero
pero no, de verdad muy, muy contento, muy chévere que hayan elegido psicología, es una herramienta importantísima. Y bueno, y espero que mi trabajo, así sea poquito, les haya servido de inspiración para su trabajo. Muchísimas gracias. Digamos, uno de los personajes que se llama el Duende Gaitero, que ya pasé, digamos, de las ilustraciones a hacerlo ya en Porcelanicrons. Entonces la idea es como seguir desarrollando esos mundos. Y el Duende Gaitero, le cuento un poco, digamos, la historia de él. Es un duende que solamente sale en las casas de los patios antiguos de los pueblos y sale cuando comienza a llover, porque la tierra se ablanda y él puede salir de su madriguera que está bajo tierra. Y entonces con su gaita, que la vemos que la tiene aquí en la mano, él la comienza a tocar y en ese momento comienzan a germinar todas las flores y la hierba de los patios y todo eso. Entonces, como vemos aquí, como elegimos un personaje que es un duende, es algo europeo, pero como le damos ya características propias, ya tiene su gaita, está vestido, ataviado con lo que es el traje de cumbiambero, y aquí tenemos su sombrero volteado, y si vemos acá las piedras son tejidas como el sombrero de caña flecha. Entonces ahí vemos cómo se va desarrollando todo ese universo, ¿no? Y ya ahí la vamos transformando. Gracias. Sí, gritan todos. Pero hablemos de población. Ahí estuvimos repartiendo libros, de hecho hay un sitio cultural que se llama Leer para Soñar, que es un proceso que se hizo con la diócesis de Calcuta, con la parroquia de Paraguay. Entonces, allá el deporte indígena es un centro de Tobogán o algo así, y ahí se hizo también el biblioteca, y se hizo un mural con todos los personajes. A través de las fundaciones también he aprovechado, digamos, de llegar a poblaciones como la calle. Si hay algo que al Atlántico como departamento se le reconoce mundialmente es su cultura a través de su personaje, la más que tú conoces la marimonda, el monocuco, todo eso. Chévere que Sucre también tenga un renacer en cuestión gráfica de su personaje y que sus personajes puedan salir adelante. De hecho, ahorita aquí hay mucho talento, aquí hay unos pelados que tienen una cuestión de animación, Lanscos, y ahorita presentamos una convocatoria del ministerio, de una empresa privada. Presentamos el proyecto Cuatro Reinos y ya pasamos el primer filtro de 19 empresas que se presentaron, estamos entre las 8 y el 5 del mes entrante ya nos dan, si estamos entre las 5 que quedan, nos aprueban dinero para la serie, para televisión. Entonces, ¡qué bonito! ¿Quién va a preguntar? Eso de sobrevivido. Anachura. ¿Eso es descendiente de qué cultura? ¿Es indígena o...? No, eso es del País Vasco.
Sí. Hablo como hablamos de cultura y todo eso. No, la Anachuri viene del País Vasco, es de los migrantes que vinieron acá. Pero no, parece ser. Sí, tiene cosas como de indígenas. De hecho, el apellido fue cambiado, porque se escribía originalmente con X. O sea, la Che era Anachuri, una cosa así, porque allá hablan catalán. Pero acá, en cuestiones ya de castellano y eso, lo españolizaron y quedó Anachuri. Sí. ¿Quién más pregunta? Una preguntita. Usted hablaba pues de todo el proceso que hizo con el cuento para los niños y de cómo expresó pues todo esto. El cuento existe, o sea, completo. Sí, claro. De hecho, ahorita ahí lo traje y ahorita hacemos la lectura del cuento. Y el cuento, si lo quiere tener en el fondo mixto, hay ejemplares. O sea, igual pueden ir allá y hablan y todo. Porque la idea es que el cuento sea asequible. O sea, mucha gente me dice, bueno, tú lo comercializas y eso. Bueno, sí, o sea, el que lo quiera comprar lo compra, pero también está asequible pues para que la gente lo tenga, ¿no? Entonces es importante. Si quieren ahorita, después de la ronda de preguntas, hacemos la lectura del cuento, es corto, pero, bueno, aquí está. Digamos, el resultado final de todo el proceso de investigación, de ir a los municipios, de las maravillosas conversaciones y entrevistas que uno tiene con las artesanas, con las personas. Entonces ya queda este producto que es para los niños y para los adultos que quieran volver a ser niños. Entonces, eso es importante. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, Okay. si quieren leemos el cuento cortino. Está haciendo frío. Al principio, los dioses crearon todo lo que existe, lo visible y lo invisible, el cielo y la tierra. Los dioses en el cielo tejieron en grandes telares y con divina destreza al Padre Sol y a la Madre Luna. Tejieron también las estrellas y constelaciones con hilos de oro y plata, los cuales eran enrollados en usos celestes. En la tierra tallaron los montes y las sabanas, adornándolos con apliques de flores y animales, de palma de Iraca, teñida de muchos colores. Trenzaron los caminos con gran maestría e ingenio, los cuales eran bautizados con distintos nombres para diferenciarlos unos de otros, como el ojo de gallo, el espuelón de pescado, el morrocoy y muchos nombres más como vueltas tiene un sombrero. Se tejieron los mares y ciénegas azules, y en ellos se cosieron con agujas a los grandes monstruos y a los pequeños peces, que con sus vivaces colores llenaban de alegría su cristalina inmensidad. Por último, y como obra maestra, de un calabazo de totumo se talló al hombre, trenzando sus cabellos, tejiendo sus sentimientos y todo su ser, con la materia prima más noble y pura que existía, la vida. Después de muchos años de la creación del mundo, en una aldea india vivía una princesita zenú llamada Millo, la cual quería conocer la tierra creada por los dioses. La princesita tenía los ojos rasgados y negros, como negro era su cabello lacio, cortado en forma de casco con una totuma. Fue un día cualquiera cuando se marchó a un viaje fantástico por este mundo caribe, de sabanas y montes, y así conoció los 4 reinos mágicos, sobre los cuales se posaba la luz creativa de todo este universo recién nacido. La princesa llegó al primero de los reinos, llamado Colosón, el cual, con sus casas de madera de distintos colores y calados, tallados de flores y estrellas, adornaban todo a su alrededor. Este reino era el hogar de los monos aulladores que habitaban en el arroyo de cristal, quien pasaba por entre las casas llenándolo todo de los sonidos de la madre tierra. Allí vivían las trenzadoras de sueños. Ellas mostraban su destreza con la iraca, haciendo realidad los deseos de todas y cada una de las personas que compraban sus canastos encantados. No muy lejos de allí existía otro reino, el reino de Sampués, gobernado por el gran cacique Sampuy. Este lugar poseía grandes palacios hechos de cañaflecha, los cuales se podían ver desde todas direcciones,
Imponentes y altivos, estos magníficos palacios gritaban en silencio la grandeza de su real majestad. En este reino habitaban los trenzadores de la sabiduría. Ellos hacían sombreros tan hermosos que quien los usaba adquiría la sabiduría milenaria de los dioses Zenú, asegurándose así, ni con la vista atrás, así la preservación de la cultura e historia por los siglos de los siglos. Adentrándose y siguiendo el camino del ojo de gallo, la princesa Millo encontró el colorido reino de Morroa, lugar hermoso lleno de música de pito atravesado, cuyas melodías se escuchaban en toda la sabana. En este lugar vivía la reina Macorina. Ella era muy famosa porque tenía el secreto de la fertilidad. Y un día la princesa Millo se preguntó, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo una persona puede tener el secreto de la fertilidad? Pues sí, la reina Macorina lo tenía y lo poseía en sus propias manos al tejer en un telar bendito regalo de los propios dioses después de crear los cielos. Ella en ese telar tejía capullos de colores tantos y tan bellos que el mismo arcoíris sentía envidia de ellos. Y al dormir las parejas en los capullos tenían descendencia infinita, la que sirvió para llenar el mundo. Por último, ante la princesa aparece el reino de Galeras, un lugar de tierra roja como la sangre, pero hermosa como el rubí. De esa misma tierra cobriza nace el árbol del totumo, de donde los dioses tallaron a los primeros hombres, y esos mismos hombres, al pasar de los años, aprendieron el divino arte del tallado. Y de sus manos crearon los tazones sagrados. Quien bebía y comía de estos tazones hermosamente labrados, tenía salud de por vida. Es por eso que la gente de este lugar era longeva y tenía tanto tiempo libre que pasaba gran parte de su vida jugando a los cuadros vivos, inmóviles, adornando de belleza sin igual sus coloradas calles. Esta es, mis amigos, una parte de la historia de la creación del mundo, de mi mundo, de nuestro mundo llamado Sucre, lleno de belleza sin igual, como dice una melodía que todos sabemos pero que no vivimos. Y también en la historia de una princesa Zenú llamada Millo, que quiso conocer el mundo y sus 4 reinos mágicos, los cuales todos los días sin excepción nos esperan para llevarnos a un viaje de color, cultura, historia y tradición. Gracias. Entonces, este es el resultado de todo un trabajo de investigación de años, no solamente, de pintar, como les digo, desde siempre, pero también de atreverse a hacer cosas nuevas como la literatura, como escribir. Yo igual no me considero un escritor, pero el trabajo de investigación que nosotros tengamos a lo largo de nuestra carrera nos puede servir para ayudarnos a tener retos que de pronto pensamos que no podíamos, pero que sí podemos. Entonces, si tenemos un estudio consciente, apasionado de lo que hacemos, podemos escribir lo que queramos, así sean cuentos para niños, para adultos, historias, pero todo depende de las ganas y de la pasión con que hagamos las cosas y con que nos propongamos hacer las cosas, que es lo más importante. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por su invitación y hombre, don Carlos, el profesor mío del colegio, y bueno, encantado de que estén aquí y que les haya gustado mucho la ponencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron pendientes de esta transmisión.